Bienvenidos a la segunda clase de Power. Continuando con lo que hicimos la clase pasada, vamos a seguir trabajando con estas diapositivas y lógicamente ir viendo otras herramientas ya para ir dando forma un poquito a lo que sería, ¿no es cierto?, una presentación. Ya vimos la clase pasada cómo trabaja básicamente lo que serían las diapositivas. Vimos además que podemos agregar una que otra diapositiva, ¿sí? Y hay distintos tipos de diapositivas, como habíamos visto. En este caso ya habíamos agregado una diapositiva en blanco. Bueno, vamos a continuar. Vamos a agregar una tercera diapositiva. Entonces voy a nueva diapositiva y hacemos clic y elijo otra en blanco, ¿sí? Fíjense que ahora quedó la tercera diapositiva y lógicamente todo en blanco. ¿Ok? Vamos a empezar a trabajar con esta tercera diapositiva. Lo mismo que hicimos en la primera clase, agregamos un título que sería el WordArt. Elegimos una y aquí vamos a colocar, por ejemplo, un título. Sí, ahí está. Bien, características de los cursos. También los llevamos al centro, en la parte superior. Ya saben que esto podemos modificar, acuérdense, todo, ¿no es cierto? Y en este caso estamos cambiando lo que sería el tamaño. Ahí está, ¿sí? Bien, ahora vamos a darle lo que sería, vamos a agregar otra cosa acá, ¿ok? Voy a insertar y en este caso una tablita. Hago clic en tabla, insertar tabla. Y algo parecido a lo que vimos en Word, ¿sí? O lo que ustedes conocen de Word. En este caso voy a poner número de columnas 2 y número de filas 5 para que tengamos algo, ¿sí? O 6. Aceptamos. Ahí está la tablita. Fíjense que la tablita ya viene diseñada de una forma X. Ustedes lógicamente lo pueden modificar, ¿sí? Que es lo que vamos a hacer nosotros. Todas las tablas o todos los objetos que nosotros vayamos agregando lo podemos cambiar o modificar. Perfecto, entonces vamos a seleccionar la primera fila, ¿sí? Y fíjense que acá vienen ya las herramientas de tabla, ¿sí? Entonces acá lo que vamos a hacer es combinar celdas para que la primera sea como un título, ¿sí? Acá vamos a poner cursos y su aplicación. Y ahora selecciono la primera fila y lo vamos a centrar. Voy a inicio y voy a centrar. Ahí está. Perfecto. Entonces tengo ya el título que dice curso y su aplicación. Acá ponemos monotributo. Se aplica para la parte impositiva. Ok. Tenemos por ejemplo Excel lógico, ¿sí? Se aplica específicamente para tareas administrativas.
Y así podemos ir colocando nosotros todos los diferentes elementos, ¿sí? Fíjense que estamos trabajando con la tablita gestión y administración de una base de datos, ¿sí? Entonces vamos agregando en nuestra tablita, ¿sí?, las distintas cuestiones para que le vaya dando forma, ¿cierto?, a lo que nosotros necesitamos. Bien. Perfecto. Ahora bien, yo esto lo puedo agrandar si quiero. ¿Sí? Ahí está. Y por ejemplo a esto seleccionamos y vamos a presentación, o sea, las herramientas de tablas, ok, y lo centramos ahí. Yo creo que queda mejor así. Ahí está. Y acá hacemos lo mismo. Ahí está, ¿sí? Ahora bien, yo necesito que la parte de adentro de la tabla, en este caso esto, lo vamos a cambiar el color. Entonces voy a diseño. Acá dice sombreado. Entonces acá yo puedo poner un degradado. Fíjense en lo importante que es usar las herramientas que tiene este Power. A diferencia de Word, yo en Word no podía colocar degradado dentro de lo que serían las tablas, ¿sí? Entonces fíjense en cómo estoy cambiando el aspecto de esta tablita, ¿sí? Entonces le estamos dando otro toquecito polenta, como dicen, para que quede bonito, ¿sí? Bien, lo vamos a mover un poco. Fíjense en cómo estamos modificando varias cuestiones relacionadas a esta tablita. Ahí está, ¿sí? Cerramos esta parte y ahí quedó, fíjense, ¿sí? Quedó espectacular. Y así podemos hacer todos los cambios que nosotros querramos hacer. Es cuestión de, ¿se acuerdan que lo comenté un poquito al comienzo de esto? Que hay que ser creativos. En algunos casos, en mi caso particular, carezco de creatividad. En este caso es básico lo que estamos armando, pero aquellas personas que son espectacularmente creativas hacen unas presentaciones perfectas. Entonces, como les digo, todo está relacionado a lo que sería nuestra cuestión, digamos, de la creatividad, para que esto quede lo mejor posible, ¿sí? Y de esa manera presentar trabajos espectaculares. Todo esto acuérdense en que tiene un objetivo, que es que yo pueda presentar algo que sea bien impactante para la gente que lo necesite. En este caso puede ser el trabajo, puede ser el estudio, puede ser la publicidad, si yo quiero vender algo, ¿se entiende? Entonces todo está relacionado con básicamente lo que es la creatividad, ¿sí? Perfecto.
Ahí ya tenemos 3 diapositivas, ¿sí? Muy bien. Vamos a agregar una cuarta y luego vamos a ver el tema del fondo. El fondo de la diapositiva hasta ahora lo que estamos colocando es simplemente un color en blanco. Fíjense, en la primera, la segunda y la tercera tienen lo que sería un fondo blanco. ¿Ok? Vamos a agregar una nueva diapositiva en blanco. Perfecto. ¿Por qué agregamos siempre diapositiva en blanco? Para que le demos nosotros el diseño que queramos, ¿sí? Así no estamos dependiendo de que tenemos que agregar un texto sí o sí, o tenemos que agregar esto o aquello. Entonces en blanco yo puedo agregar lo que quiera, yo le doy la forma que quiera, ¿sí? Eso es lo importante. Cuando uno necesita de alguna forma ser creativo o darle un toquecito personalizado a lo que yo estoy armando, lo podemos hacer. Entonces es importante siempre trabajar con diapositivas en blanco para que yo le dé todo el formato que quiera, o sea, darle el aspecto personalizado. Bien, fíjense lo que vamos a hacer ahora. Acá arriba dice, estamos en inicio, ¿sí? Insertar. Vamos a insertar un cuadro de texto en esta parte. Ahí está. El cuadro de texto es simplemente un recuadro para que yo pueda escribir un texto común y corriente. Pero a este cuadro lo vamos a modificar y van a ver el aspecto que va a tener, ¿sí? Bien. Por ejemplo, acá voy a colocar Excel básico. Voy a seleccionar justamente ese texto y lo vamos a modificar al tamaño 40, ¿sí? Básico. Perfecto. Entonces fíjense que si yo hago clic en el contorno quedó como si estuviera recuadradito. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Como está seleccionado, voy arriba, fíjense en donde dice herramienta de dibujo, voy a formato, hago clic y en este caso ya tengo disponible para empezar a trabajar con este cuadro, ¿sí? Darle el formato que yo necesite. Por ejemplo, quiero que esté recuadrado en los bordes. A ver, fíjense, aparecen los distintos modelitos que yo puedo tener o acercarme para elegir lógicamente el que me guste, digamos así. Vamos a suponer que quiero este azulcito, o sea que estamos en Excel, este verde, ¿sí? Ahí está, fíjense que quedó el contornito verde, pero lo vamos a seguir modificando. Vamos a colocarle, que ya habíamos hablado que es algo referente a Excel, entonces como Excel predomina el color verde, vamos a colocar degradado, más degradado, ¿sí? Ahí si se notan, tenemos que ir a donde dice relleno de forma, bajo la opción degradado y bajo el último que dice más degradado. Entonces siempre al costado, acá en la parte derecha, aparecen las opciones. Relleno con degradado. Y aparece lo que yo ya había usado, pero en este caso no quiero esto, quiero verde, porque bueno, habíamos hablado de que Excel trabaja con colores verdes. Entonces fíjense en cómo lo voy cambiando. Siempre primero tengo que hacer clic donde, en el indicador, ¿sí? Si yo hago clic en el indicador, lo puedo cambiar el color. Fíjense que cuando ustedes hacen clic en el indicador queda remarcadito de naranja, ¿sí? Hago clic en el otro, fíjense que quedó marcadito, ¿ok? Entonces de esa manera yo ya puedo cambiar el color, ¿sí? Entonces fíjense ahí, ya quedó cambiado el color. ¿Estamos? Perfecto, cerramos esto y ahí queda. Ahora, para que quede bien bonito, seleccionamos esto y lo vamos a centrar. Ahí está. Va quedando ya algo más interesante. Vamos a seguir trabajando con esto. Voy a darle efecto de forma, ¿sí? Y le vamos a dar lo que se llama un bisel. Vamos a ver cómo queda. Hay veces queda lindo, hay veces no queda, ¿sí? Esto va a depender mucho
de lo que yo quiera armar, ¿sí? Fíjense, a medida que ustedes van acercándose, aparece el bisel, ¿sí? Este queda lindo. Fíjense en el aspecto que tiene ahora el cuadro de texto, que ahora es como si fuese un botón. Fíjense, le hemos dado varios aspectos interesantes, ¿sí? Perfecto. Es simplemente darle, como les decía yo, tener un poco de creatividad para darle un aspecto profesional, ¿sí? Ahora vamos a agregar otro elemento, como por ejemplo, a ver, una flechita, ¿sí? Esta por ejemplo, ahí, supongamos, ¿sí? Pero también la vamos a cambiar, porque en este caso, fíjense, en esta flechita es de color celeste más o menos, entonces lo vamos a cambiar. Voy primero al relleno, ¿sí? Y vamos a colocarle un verde oscuro, ¿sí? Y fíjense que acá aparece un botoncito amarillo. Ese, si yo lo muevo, fíjense cómo cambia el aspecto de la flechita, ¿sí? Es para cambiarle el aspecto de la flecha, ¿ok? Donde dice contorno de forma, lo voy a poner sin contorno. Perfecto. Fíjense cómo cambia un poquito el aspecto de la flecha, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es agregar otro cuadro por acá, ¿sí? Entonces acá vamos a agregar, por ejemplo, un texto que diga lo siguiente: acá estamos colocando una descripción breve del curso y después le vamos a dar formato para que quede bonito. Bien, fíjense que ahí ya hemos colocado un pequeño texto, simplemente para explicar un poquito de qué se trata. Y ahora lo que vamos a hacerle es darle formato para que quede un poquito mejor. Y lógicamente luego vamos a darle formato a este cuadro de texto para ver cómo está quedando, ¿sí? Perfecto. En este caso lo vamos a colocar 28, a ver qué tal queda. Ahí está, ¿sí? Notemos que en este programa, como Power, no tenemos una herramienta que diga, por ejemplo, a ver, que yo pueda manipular el texto como Word. Sí tiene sus limitaciones, pero podemos trabajar tranquilamente con un texto como lo podríamos hacer en Word, ¿sí? Si bien no tendríamos todas las herramientas, pero las básicas de formato de texto la encontramos. Por ejemplo, acá yo necesito que quede bien, voy a justificar como lo hacíamos en Word o como uno está acostumbrado a hacerlo en Word. Ahí está, ¿sí? Justifica el texto, en este caso dentro del recuadro.
Ahí está, ok. Ahora lo que vamos a hacer es darle formato al cuadrado para ver, digamos, cómo va quedando darle forma, digamos, ¿sí? Podemos darle el mismo formato de Excel básico o darle otros distintos. Entonces vamos a buscar, vamos a formato, voy al relleno de forma. Acuérdense que lo primero que tenemos que buscar siempre es un relleno de forma. Podemos buscar textura, vamos a ver alguna textura que asemeje a Excel. El único verde que tenemos es a ver cómo queda. Más o menos. Lo único que tenemos que hacer es, para que quede bonito esto, dejar que el texto sea blanco para que de esta manera se note. Ahí está, ahí quedaría mejor, ¿sí o no? Todo haciendo juego color verde por Excel. Y tenemos Excel básico y una breve explicación de qué se trata, ¿sí? Y ya le hemos dado formato, fíjense, ya sea a los dos cuadros de textos, al chiquito que ese es el básico y al grandote donde está la explicación breve o sintética, digamos. No es sintética, pero bueno, donde también le hemos dado formato. Y lo mismo podemos hacer justamente con, si le quiero dar un efecto, ¿sí? Acuérdense acá, qué sé yo, bisel ya lo vimos, ¿sí? Iluminado, reflexión, a ver, reflexión, veamos este chiquito nomás. ¿Se nota? Queda lindo, ¿no? Fíjense. Sí, una pequeña reflexión ahí. De último, ustedes si quieren lo pueden sacar, ojo, ¿no? Y tenemos el formato de lo que sería la imagen, ¿no? Efecto de la imagen, en este caso le puedo dar una sombra. En este caso la sombra sería como que el contorno, ¿sí? Por ejemplo, a ver, a ver si sale. Ahí está, fíjense, acá en este contornito chiquitito aparece una pequeña sombrita, ¿sí? Y así podemos darle el formato que yo quiera, ¿ok? Todo va a depender lógicamente de lo que ustedes necesiten crear, ¿sí? Reflexión ya vimos, iluminado también, ¿sí? Todo lo que ustedes necesiten modificar o crear, digamos, lo podemos hacer sin ningún tipo de inconveniente. Todo, como les digo, va a depender de lo que ustedes necesitan crear. Vamos a hacer iluminado para ver cómo queda con iluminado. Este verdecito, a ver. Ahí está. Eso creo que queda mejorcito. Bueno, fíjense que ya hemos cambiado el aspecto de esta cuarta diapositiva, donde tenemos en definitiva una cierta cantidad de elementos ya creados. ¿Qué pasa ahora con el fondo de la diapositiva? Me voy con la primera, fíjense en Yo Capacitaciones y le quiero colocar un fondo, ¿sí? Entonces voy a Diseño. Tengo dos posibilidades. Una, usar alguna de estas plantillas que están apareciendo o yo darle el formato que quiera, ¿sí? Por ahí es aconsejable que uno sea un poco creativo y darle el fondo que yo quiera, ¿sí? Pero si, como les decía yo, si nosotros estamos apurados de tiempo o queremos hacer algo rápido, así nomás, rápido, puedo elegir las plantillas que están acá, ¿sí? Todas estas que vemos acá. Hago clic, aparece, ¿sí? Estas son las que yo puedo usar para que se apliquen como fondo en las diapositivas, ¿sí? O por ejemplo, acá, a la última herramienta, formato de fondo, ¿sí? Si yo hago clic acá sale automáticamente dar formato al fondo. Y acá yo puedo hacerlo diapositiva por diapositiva o aplicar a todas las diapositivas, ¿sí? Esto va a depender de lo que ustedes necesiten crear o armar, digamos, para que quede de una manera profesional.
¿Sí? Acuérdense que tenemos relleno degradado. Fíjense, automáticamente se aplica el que ya tenía, lógicamente. Pero como estamos trabajando con acá, fíjense en una cosa. Donde está el puntero del mouse tengo 1, 2, 3, 4 indicadores o delimitador. Voy a borrar uno, hago clic en este y lo borro con suprimir en el teclado. Y han quedado 3 delimitadores o indicadores. Entonces lo que voy a hacer es cambiarle el color para que no sea todo verde, ¿sí? Para darle otro aspecto, digamos, ¿sí? A ver cómo queda con este. Ahí está, ¿sí? Fíjense que lo he cambiado. Y acá puedo cambiar también el tipo, como quiero. Yo en este caso está saliendo lineal. Puede ser radial. A ver cómo sale radial. Fíjense cómo está. Cambió un poquito el aspecto acá en los bordes, ¿sí? O puede ser rectangular. También, ¿sí? Acá y acá. Se nota. O, ¿qué más hay? Camino. Fíjense cómo cambió, ¿sí? O sea que el diseño lo arman ustedes. No arman esto que es lo predefinido, sino acá ustedes están modificando para que quede como a ustedes les gustaría, ¿sí? En este caso, fíjense en sombra de título, ¿sí? Entonces de esa manera nosotros tranquilamente podemos darle el aspecto que yo quiera justamente a mi presentación. Ok, en este caso fíjense, vamos a suponer que me gusta lógicamente que esto es simplemente una muestra de cómo ir dándole fondo a las diapositivas. Y voy a poner acá, aplicar a todas. Y van a ver que todas las diapositivas van a salir de esa manera. Estoy en la primera, hago clic en la segunda. A ver, curso a distancia, perfecto. Vamos a la tercera. Ahí está, ¿sí? Y voy a la cuarta. Ahí está, ¿sí? Entonces ya las 4 diapositivas tienen un fondo, ¿ok? Acuérdense que el procedimiento es entonces clic en formato de fondo que tenemos acá, hacemos un clic y vamos a relleno degradado o con degradado. Ya saben que tenemos los indicadores o delimitadores que nos permite agregar o sacar los colores que yo quiera, ¿sí? Ya saben que podemos ir con el tipo de degradado, ok, el color que yo quiera agregar o sacar. Vamos a suponer que quiero cambiarle a un rojo, no sé cómo quedará con rojo, ¿sí? Entonces ahí pueden ustedes ir jugando. Si quiero más colores, vamos a más colores, ¿sí? Entonces acá tengo una gama de colores que yo puedo ir eligiendo. Ahí puede ser que quede facha también. O sea que podemos ir jugando con las diferentes situaciones que podemos ir jugando, ¿no? Fíjense acá, estoy cambiando los ángulos, ¿sí? También lo podemos hacer. O sea, tienen una gama de posibilidades para trabajar con los fondos de las diapositivas, ¿sí? Esto es usando el fondo, el formato, darle formato de fondo. Pero si ustedes eligen las lo que serían estas, como que son ya diseños predefinidos, van a ir cambiando. Fíjense en ahora, ¿sí? Fíjense en cómo cambia. Lo único que va a quedar es lo que era blanco, va a quedar con el relleno que yo ya le puse. Pero luego los demás, fíjense, ya se aplica los distintos elementos que tienen las diapositivas. Fíjense acá, yo capacitaciones, me quedo con el diseño verde, y lo que era blanco queda con el morado que yo elegí, ¿sí? Y fíjense en que la diagramación en sí cambió un poco, porque centro de capacitación laboral está un poquito más arriba y ahí está como que se está tapando con el logo. Entonces todas estas cosas ustedes pueden optar por usarlas o no.
como les decía yo, todo va a depender de lo que ustedes quieran armar, ¿sí? Fíjense en cómo va cambiando si yo elijo uno u otro. Como les digo, todo va a depender de lo que ustedes necesiten hacer o trabajar, ¿sí? Vamos a suponer que quiero ese. Fíjense cómo quedó, ¿sí? Entonces, lo que era blanco quedó con el color que yo había elegido, con este púrpura, ¿sí? Y lo demás no, lo demás cambió, fíjense en la disposición, porque así lo exige el diseño que yo elegí. ¿Se entiende, chicos? Entonces, acá en este caso, ¿yo qué voy a tener que hacer? Seleccionar centro de capacitación y ponerle otro color, porque no se nota con el color que tiene de fondo. Entonces voy a inicio y tengo que agregarle, por ejemplo, un color blanco, y lo tengo que subir un poco. Ahí está, y ahí sale la línea para que quede bien bonito ahí. Sí, chicos, o sea, todo va a depender lo que ustedes estén tratando de armar o diseñar. Acuérdense que cuando yo elijo el diseño de estas plantillas, se aplica automáticamente a todas. Fíjense, estoy en la segunda, acá ya va a aparecer, ahí está, la segunda diapositiva, aparece la plantilla. Vamos a la tercera, aparece la plantilla. Vamos a la cuarta, y ahí aparece también la plantilla, ¿sí? O sea que cambió varias cosas, ¿ok? Pero como les digo yo, todo va a depender lo que ustedes necesiten crear o armar. ¿Estamos, chicos? Todo es relativo a lo que ustedes necesiten diseñar, para que esto quede de alguna forma mejor, digamos, ¿sí? Fíjense que si yo elijo la primera, vuelve a la normalidad, ¿sí? Le he sacado la plantilla que estaba, ¿sí? Con la primerita, ¿entienden? Hacemos clic acá y elijo la primera, esta. Tema de Office, que es la primera con la que uno está laburando siempre. Las demás sí son ya los efectos que aparecen ahí. Y espero que esto les haya quedado claro. Más que nada lo que hicimos en cuanto a la cuarta diapositiva, que es agregar cuadro de textos y darle formas que yo necesite, ¿sí? Y el color y todas esas cosas. Esto es importante que lo manejemos bien. Cuadro de texto, y estas son las formas básicas, que en este caso es una flecha, ¿ok? Y lógicamente también está el tema del fondo de la diapositiva. Acuérdense que lo podemos hacer de dos formas diferentes, ¿sí? Ya sea con formato de fondo, que tenemos acá la última herramientita, formato de fondo, o aplicar esto que sería las plantillas prediseñadas para aplicarla como fondo de las diapositivas. Perfecto. Entonces, ya en esta segunda clase vimos cómo agregar cuadros de texto o formas básicas, y lo más importante serían cómo darle formato, o sea, un fondo a las diferentes diapositivas. Por ejemplo, antes de terminar, yo a esta segunda diapositiva quiero darle otro color de relleno, por ejemplo. ¿Sí? Voy al relleno degradado, fíjense que la segunda ya aparece con el mismo color, pero yo le quiero cambiar. Entonces hago clic en el del medio y vamos a colocarle más colores para darle otra tonalidad. Supongamos este que está acá, aceptamos y ahí está, ¿sí? Está un poquitito más clarita. Y no quiero lineal, quiero sombra de título. A ver cómo queda, ahí está, ¿sí? Entonces fíjense en que quedó aplicada la segunda diapositiva, ¿sí? La primera tiene una forma, la segunda otra, y así podemos hacer con todas las diapositivas, ¿sí? Vamos a la tercera, voy al relleno degradado y acá elijo otro color. Vamos a suponer que elijo más colores, elijo, no sé, a ver, veamos esta que está acá, aceptamos, pero voy a cambiar sombra de título. A ver si cambia algo, si no lo dejamos como estaba.
Bueno, ahí quedó, ¿sí? Fíjense. O sea que cuando yo voy a trabajar con formato de fondo y elijo en este caso degradado o relleno con textura o tramas, lo puedo hacer por diapositiva, ¿sí? En este caso la cuarta y última diapositiva, en este caso en particular, voy a relleno con imagen o textura, ¿sí? Ya no degradado, sino con relleno textura. Entonces acá fíjense, automáticamente sale una predefinida, que es este que vemos ahora de fondo. Pero haciendo clic en este botoncito que se llama textura, yo puedo elegir aquella textura que me sirva o la que yo quiera colocar, lógicamente. Digamos que no hay una gran variedad, pero tenemos la que por ahí, si nosotros conocemos Word, son las mismas que aparecen en Word, ¿sí? Ahí está. Y notamos que ya tenemos las 4 diapositivas con distintos fondos, ¿sí? Eso se aplica cuando trabajamos con formato de fondo. Muy bien, espero que esto le vaya sirviendo. Ahora nos estaríamos encontrando ya en la tercera clase, donde vamos a ver otras herramientas muy importantes de lo que sería este programita PowerPoint.